Hola y bienvenidos de nuevo al podcast Conduce con Confianza. Este es el test número 18. Recordaros que en la parte de abajo del vídeo tenéis el podcast con todos sus vídeos para que podáis repasar todos los exámenes de forma continuada e ininterrumpida. Sin más dilación, voy a empezar con las preguntas y las respuestas. 1. ¿Está permitido poner obstáculos para entorpecer la libre circulación de los vehículos? No, está prohibido. 2. En general, cambiar con frecuencia las horas de sueño o despertarse varias veces mientras se duerme son circunstancias que favorecen la aparición de somnolencia al volante. 3. A partir de esta señal, está prohibido circular a más de 40 km por hora. 4. En general, bajo los efectos de la cocaína, disminuye la capacidad de concentración del conductor. 5. ¿Influye la velocidad en la capacidad de anticipación del conductor? Sí, a mayor velocidad, menor capacidad de anticipación. 6. En un estacionamiento con limitación horaria, como norma general, ¿está permitido estacionar sin colocar el distintivo que lo autorice? No. Además, se podrá ordenar la inmovilización del vehículo. 7. ¿Qué acción deberemos realizar con la batería de nuestro vehículo antes de iniciar un viaje? Engrasar los empalmes. 8. ¿Cuáles son los frenos más susceptibles de bloquear las ruedas? Frenos de tambor. 9. ¿En qué tanto por ciento puede aumentar el consumo por un sistema de encendido en mal estado? En un 10% del consumo. 10. ¿Cuál es lo primero que el conductor debe hacer antes de iniciar la marcha? Orientar los espejos retrovisores de forma manual o automática. ¿Qué indica la señal de tráfico? La velocidad máxima en una zona en la que tienen prioridad los peatones. 12. Circulando por un túnel, su velocidad sufre una avería que no le permite continuar la marcha. ¿Qué debe hacer? Continuar hasta la salida del túnel, siempre que sea posible. 13. ¿Está permitido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas? No, como norma general. 14. ¿En cuánto se puede rebasar una velocidad máxima a la hora de adelantar a partir de marzo del 2022? Está prohibido. 15. ¿Se puede realizar cambios de dirección en las intersecciones? Sí. 16. Los peatones que quieran atravesar una glorieta en la que no exista pasos para peatones están obligados a rodearla. 17. Al incorporarse a una vía debe tener en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de otros vehículos y usuarios que circulen por la vía. 18. Si un turismo queda inmovilizado en una autopista debido a una avería, ¿puede ser remolcado por otro vehículo? No. 19. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? El conductor debe usar el espejo retrovisor a tiempo. 20. ¿Cuál de estas no es una causa frecuente de fallo de los frenos? Enfriamiento excesivo. 21. En un mismo accidente, ¿en qué grupo vulnerable las lesiones revisten mayor gravedad? En los mayores. 22. ¿Cuándo es la conducción más difícil?
y se es más propenso a sufrir un accidente? Cuando circulan muchos vehículos pesados. 23. Para adelantar a este vehículo debe tener especial cuidado, pues las salpicaduras pueden impedir la visibilidad. 24. ¿Qué significan dos luces amarillas intermitentes en un semáforo de una intersección? Obligación de extremar la precaución. 25. Si conduce una motocicleta, tiene que atravesar una zona con poca adherencia. Debe hacerlo con la motocicleta perpendicular al suelo y sin acelerar o frenar bruscamente. 26. Cuando el vehículo amarillo gire a la derecha, ¿qué debe hacer el conductor del vehículo verde? Volver a detenerse ante la línea transversal. 27. ¿A qué grupo de vehículos especiales pertenece la máquina agrícola remolcada? Vehículo especial agrícola remolcados. 28. ¿Qué es lo primero que se debe hacer si su vehículo sufre una avería en un túnel? Conectar la señal de emergencia. 29. ¿Cuántas luces de largo alcance deben llevar los vehículos de 3 ruedas con anchura superior a 1300 milímetros? 2. En los extremos. 30. Fuera de poblado, al acercarse a un vehículo inmovilizado en la calzada, ¿qué precauciones debe tomar? Moderar la velocidad y, si fuera preciso, detener el vehículo. Bueno, ya hemos respondido todas las preguntas de este test. Muchas gracias por quedaros hasta el final y deciros que el podcast está en la parte de abajo. Podéis revisar todos los vídeos con los test y refrescar el contenido que estáis estudiando con el libro. Muchas gracias por visitar el canal y mucha suerte el día del examen. Adiós.